Era la mañana del 12 de noviembre de 2001. El sol apenas asomaba sobre el aeropuerto John F. Kennedy. La ciudad de Nueva York aún intentaba sanar las heridas del 11 de septiembre. A las 9:14 de la mañana, el vuelo 587 de American Airlines despegó rumbo a Santo Domingo. A bordo, 260 personas, familias, hijos, abuelos, la mayoría de origen dominicano, viajando para reencontrarse con los suyos. Menos de 2 minutos después, todo terminó. El avión cayó en picada sobre el barrio residencial de Bell Harbor, en Queens. No hubo llamadas de auxilio. No hubo advertencias, solo una explosión que sacudió la ciudad. Al principio, el terror volvió. ¿Otro atentado? ¿Una bomba? ¿Un misil? Pero la verdad sería aún más desconcertante. Una verdad que pondría en jaque a toda la industria aeronáutica. En la cabina, al mando del avión, estaban el capitán Ed States y el primer oficial Sten Mollin. Ambos eran pilotos experimentados. El Airbus A300 era un modelo confiable, con más de 27.000 horas de vuelo. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario. Pero justo antes de despegar, otro avión, un gigantesco Boeing 747 de Japan Airlines, había partido desde la misma pista. La torre de control advirtió al vuelo 587 sobre la turbulencia de estela que dejaría atrás ese coloso del aire. Y esa advertencia no fue tomada a la ligera. A los pocos segundos del despegue, la cabina empezó a sentir inestabilidad, turbulencia, vibraciones extrañas, alarmas sutiles que comenzaron a encenderse. ¿Lo sientes?, preguntó el capitán. Sí, respondió Mollin. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. El primer oficial comenzó a mover agresivamente los pedales del timón de dirección. Intentaba corregir lo que creía era una pérdida de control lateral. En solo 20 segundos, aplicó 5 oscilaciones bruscas, demasiado violentas, demasiado rápidas. Y entonces, el horror. A las 9:15 con 56 segundos, el estabilizador vertical del avión se desprendió en pleno vuelo. La aeronave perdió el control por completo. Ambos motores se soltaron. El avión entró en un picado irrecuperable. El último sonido en la cabina fue un grito ahogado, y luego, silencio. 260 personas murieron al instante, 5 más perdieron la vida en tierra. La escena era indescriptible. Casas en llamas, cuerpos, escombros, gritos, y un cielo que parecía no perdonar. En un país aún traumatizado, muchos pensaron lo peor. Es otro ataque. Pero número. Lo que ocurrió fue un fallo humano, un error de interpretación, una reacción exagerada ante una turbulencia común. La investigación reveló que el primer oficial, en un intento por estabilizar el avión, provocó una fuerza tan intensa que rompió literalmente la cola del avión. No hubo bomba, no hubo sabotaje, no hubo conspiración, solo una cadena de eventos desafortunados, acelerados por una formación que, en retrospectiva, debía ser corregida. Esta tragedia no solo rompió corazones, rompió mitos y obligó a toda la industria a replantear lo que se consideraba seguro. El vuelo 587 sigue siendo, hasta hoy, el segundo peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. Pero también, una lección grabada en el aire. Duró solo 96 segundos desde el despegue. En ese breve instante se desató una de las tragedias aéreas más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. Los investigadores quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que un piloto con formación de alto nivel provocara la destrucción del avión solo con el timón de dirección? ¿Fue un error de juicio? ¿O había algo más profundo? La tragedia ocurrió en segundos. Pero encontrar sus causas llevaría meses de debate. Y desencadenaría una crisis sin precedentes en los programas de formación de pilotos. A medida que la investigación avanzaba, el foco se desplazó del cielo, al suelo, concretamente al diseño del Airbus A300, y al tipo de entrenamiento que American Airlines ofrecía a sus pilotos. El informe de la NTSB reveló una verdad inquietante. El timón de dirección del A300 era extremadamente sensible, más que en otros aviones de su clase. En condiciones normales, eso no representaba un problema. Pero si el piloto aplicaba grandes movimientos de pedal a alta velocidad,
Las consecuencias podían ser catastróficas. Lo que descubrieron fue alarmante. El sistema de control no suavizaba los movimientos del piloto, los amplificaba. Lo que para el primer oficial eran correcciones firmes pero necesarias. En realidad, estaban generando fuerzas laterales colosales sobre la estructura del avión. El estabilizador vertical fue diseñado para resistir cargas importantes, pero no para sobrevivir a 5 sacudidas extremas en cuestión de segundos. Fue esa secuencia lo que literalmente lo arrancó de su base. Entonces, surgió la pregunta clave. ¿Por qué un piloto entrenado reaccionó de forma tan agresiva? ¿Fue imprudencia? ¿O un reflejo condicionado por su formación? La respuesta apuntaba a algo más profundo. Una falla sistémica. American Airlines había entrenado a sus pilotos para reaccionar con firmeza ante turbulencias. En los simuladores, se enfatizaba el uso del timón si el avión se sentía inestable. Pero nunca se les advirtió que, a alta velocidad, esos movimientos podían destruir literalmente la aeronave. Incluso los manuales incluían gráficos que exageraban el uso del timón como herramienta de control lateral, sin explicar sus riesgos reales. En cierto modo, el primer oficial Moline hizo exactamente lo que le enseñaron. De hecho, un comandante que había volado con él en un 727 relató un episodio preocupante. Durante una turbulencia de estela, Moline aplicó los pedales con tal fuerza que el comandante pensó que habían perdido un motor. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Moline respondió: «Estoy nivelando las alas». Pero lo que provocó fue una violenta guiñada de izquierda a derecha, generando cargas laterales innecesarias. El comandante lo advirtió. Su uso del timón había sido demasiado agresivo. Pero Moline insistió. Así lo dice el programa de entrenamiento. La polémica fue inmediata. Airbus defendió el diseño de su avión. American Airlines culpó a la interpretación del piloto. Y la FAA fue duramente criticada por no haber detectado antes las fallas en el sistema de formación. Era una mezcla letal. Un diseño sensible, una reacción exagerada y una instrucción incompleta. Pero, ¿quién tenía la culpa final? Tras 2 años de análisis, simulaciones y reconstrucciones digitales, la NTSB presentó su informe final. Fue en octubre de 2004. Y su veredicto fue claro. La causa probable del accidente fue la reacción excesiva del primer oficial al encontrar turbulencia de estela poco después del despegue. Sus movimientos extremos del timón generaron fuerzas que excedieron el límite estructural del avión. Eso arrancó el estabilizador vertical. Pero eso no fue todo. La NTSB también responsabilizó el programa de formación de American Airlines. Se sobreestimaba el uso del timón como herramienta de control, y no se advertían los peligros reales de su abuso a altas velocidades. El informe puso en tela de juicio a 3 actores: el piloto, por su reacción desproporcionada; American Airlines, por su formación errónea; y Airbus, por diseñar un sistema sin amortiguación frente al uso extremo. American Airlines no fue responsabilizada legalmente, pero modificó su programa de entrenamiento, eliminando referencias erróneas y actualizando los procedimientos de manejo del timón. Airbus, por su parte, revisó la documentación técnica y colaboró en estudios para reforzar la estructura de sus aviones. La FAA también tomó medidas. Cambió sus recomendaciones sobre el diseño de timones y actualizó las normativas sobre el entrenamiento en turbulencias. El vuelo 587 dejó 265 muertos, pero también dejó una advertencia. La tragedia no ocurrió por una tormenta, ni por un sabotaje, ni por un fallo técnico imprevisible. Fue una cadena de errores humanos, fallos institucionales y un diseño que no toleró el más mínimo exceso. El primer oficial creyó que estaba salvando el avión. No sabía que lo estaba llevando al límite. Un límite que jamás debió alcanzarse solo con los pies. La herida en la memoria de Nueva York quedó abierta por mucho tiempo. No solo por las vidas perdidas, sino porque ocurrió apenas 2 meses después del 11 de septiembre. Fue, en muchos sentidos, una segunda herida. En la misma ciudad. Hoy, el caso del vuelo 587 se estudia en escuelas de aviación de todo el mundo, como un recordatorio brutal. En el cielo, la precisión no es un lujo, es la única garantía de volver a casa.